amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase número 2 de producción de guitarras. Hoy vamos a ver un concepto muy utilizado en la producción de cualquier disco, de cualquier género, aplicado a cualquier instrumento, pero hoy lo vamos a ver con las guitarras rítmicas sobre todo, que es el double tracking o el doblaje, o doblar guitarras, como le decimos coloquialmente. Hay muchas formas de hacer esto de manera artificial y de manera natural, y miles de combinaciones. Les voy a presentar la más básica y la que funciona sí o sí siempre para un track rítmico. Bien, les voy a hacer escuchar las guitarras rítmicas del tema que estamos trabajando. Vamos a poner un pedacito del tema. Muy bien, las guitarras rítmicas están haciendo un riff en esa parte introductoria, y en la parte del estribillo tenemos esto. Como vieron, la idea es cubrir todo el campo estéreo de nuestra canción con nuestras guitarras. Bien, para hacer el double tracking básicamente tenemos que tocar lo mismo dos veces. Y por más que queramos, nunca va a sonar igual la toma. Nunca. Siempre va a haber pequeñas diferencias, siempre va a haber diferencias de acentos, diferencias rítmicas tonales. Podemos inclusive hasta doblar con otra guitarra la base original, o podemos replicarlo con otro canal de nuestro amplificador u otro pedal de distorsión. Las combinaciones son infinitas. Lo que sí es importante es siempre marcar alguna diferencia entre ellas para que la apertura sea mayor. Escuchamos, por ejemplo, el track 1 de guitarra rítmica. Y lo comparamos con el 2. Tiene una pequeña diferencia tonal. Es vital que paneemos, es decir, que llevemos hacia un canal estéreo una de las tomas y hacia otro canal estéreo la toma restante, para tener esa sensación estéreo de apertura. Depende qué tanta apertura queramos, vamos a tener que enviar uno de los canales 100%, o en este caso en el Ableton 50%, hacia la derecha y el otro 50% hacia la izquierda. En la visión de mezcla, en la visión de canales, tenemos los paneos. Uno totalmente hacia la derecha y otro totalmente hacia la izquierda. Si escuchamos los dos, podemos escuchar esa apertura, ese campo estéreo. Bien, otra cosa que recomiendo es, ya que estamos utilizando impulsos, es en cada instancia de impulsos de estos dos canales utilizar caps diferentes o mezclas de caps diferentes para acentuar aún más la diferencia y que se complementen. Podemos tomar como convención que el canal izquierdo va a ser más brillante y el canal derecho va a ser más opaco. Y eso nos va a dar una diferencia tranquilamente. Bien, ¿qué pasa si en una sesión no tenemos tiempo de hacer double tracking, o el guitarrista que estuvo grabando no tuvo tiempo de grabar la toma dos veces? ¿Cómo podemos hacer para doblar? Sobre todo en los estribillos, donde queremos máxima apertura, máxima fuerza. Bueno, hay un pequeño hack que podemos utilizar, que es, supongamos que nuestro guitarrista solo grabó este track y tocó el estribillo dos veces, una y dos. Podemos
seleccionar, copiar y pegar esta toma en otro track, pero en la instancia del estribillo número 1. Es decir, vamos a copiar un pedazo del estribillo número 2 y pegarlo en la instancia del estribillo número 1. Y viceversa. Vamos a copiar la instancia de estribillo número 1 a la instancia de estribillo número 2 en un canal diferente. Como es imposible que hayamos tocado el estribillo, igual tenemos una instancia de double tracking que podemos aprovechar. Lo mismo con melodías, con solos, con lo que quieran. Pero es una buena herramienta para conseguir ese campo estéreo si no tenemos la posibilidad de tener una doble toma. Y bien, otro truco, aparte del double tracking, es el triple tracking. El triple tracking, que ¿dónde viene a llenar? ¿Dónde está el espacio vacío? Bueno, en el medio. Nosotros enviamos las guitarras hacia los costados y en el medio nos ha quedado un hueco. Podemos, obviamente, rellenarlo con melodías, con otros arreglos o con la misma rítmica. Tocar 3 veces lo mismo y bueno, nuestro campo ya es una pared de sonido. Y en este caso, en este track, en esta canción, se utilizó un triple tracking, pero con la diferencia de que en el tercer canal quise obtener algo totalmente diferente. Entonces usé otro canal totalmente diferente del amplificador, mucho más distorsionado, y apliqué un efecto en pedales, un phaser, y eso marca una diferencia muy buena entre los dos tracks restantes. Les voy a hacer escuchar cómo suena el track 3. Combinado con las demás guitarras. Excelente. Una pared de sonido y una sorpresa en el medio que gracias al phaser hace que el tercer track se separe de los demás. Muy bien. Como un consejo adicional, lo que les puedo agregar es que es conveniente trabajar estos double tracking o triple tracking como una unidad. Y en este programa, en Ableton, se nos permite agrupar canales. Entonces, si nosotros seleccionamos, por ejemplo, 2 canales, hacemos clic derecho en alguno de ellos, elegimos Group Tracks, vamos a tener un grupo de esos 2 canales. Esos 2 canales ya directamente se van a ver afectados por este único fader. Entonces, una vez que nosotros, vamos a quitar este grupo, no lo necesitamos acá. Una vez que nosotros hayamos balanceado los volúmenes entre estos 3 tracks con los faders, aquí centrales, yo en este caso puse un poquito más bajito el track central, podemos manejar con nuestro track de grupo el volumen de los 3 al mismo tiempo. Entonces, si nosotros en algún momento queremos bajar el volumen de las rítmicas, lo hacemos con un solo fader y una sola automatización, que es un tema que vamos a ver próximamente. Pero por ahora es una buena herramienta para poder manejar los 3 faders al mismo tiempo. Bien, y por última joya que les dejo para que se entretengan con el triple tracking y el double tracking es, si bien los impulsos tienen una pizca de ambiencia captada, nosotros podemos agregar aún mayor ambiencia y más espacio a este triple tracking con una reverb que afecte al track de grupo, es decir, a los 3. Vamos a crear un canal de tipo retorno auxiliar. Depende del programa, se puede llamar return track, como está acá, aux. Yo lo tengo creado, es el canal C y tiene una reverb. Esta reverb está seteada para generar un sonido de tipo room, de tipo de sala. No es una reverb muy grande,
ni con un decaimiento muy grande. Pero va a simular el estudio o el lugar en el cual fueron tomadas estas guitarras y le va a dar una coherencia a ellas tres. Las va a pegar. Como si estuviesen usando un pegamento de audio. Bueno, esto va a ser la reverb. Entonces, vamos a enviar, en este caso en el Ableton Live, al canal C, el grupo de guitarras. Vamos a enviar una copia y eso se va a procesar en el canal C con la reverb. Es muy importante que la reverb está seteado 100% wet. No haya dry, porque el dry ya lo tenemos en nuestro canal de grupo. Muy bien. Yo lo que suelo hacer es siempre mandar al máximo, ¿ok?, el envío, para que a la entrada del efecto haya máxima cantidad de señal. Y luego el volumen de la reverb lo voy manejando con el fader justamente del track de retorno, el track auxiliar. Entonces escuchamos cómo queda esto. Voy a ir agregando reverb para que noten la diferencia. Fíjense cómo genera una cohesión entre los tres tracks, le da una cola de decaimiento propio de la reverb para que no suene tan seco el corte, y bueno, y genera una espacialidad mucho más completa, que es lo que estamos buscando con este triple tracking o double tracking si usaran solo 2 tomas. Espero que les haya gustado la clase número 2 de doblaje de guitarras. Como saben, y siempre se los menciono, estoy produciendo mi disco solista, un EP, enfocado a canciones de rock, con mucho power. Y bueno, necesito del apoyo de ustedes. Les dejo en la descripción links donde pueden colaborar. Y también me ayudan a que siga generando contenido para que ustedes puedan producir también sus guitarras y sus grabaciones en casa y con mínimos recursos. Bueno, denle like, suscríbanse y nos vemos en la clase número 3, que es un misterio. No sabemos qué va a pasar en la clase 3, pero va a estar bueno. Chao, rock.